Bienvenidos y bienvenidas a todos. Es un agrado para nosotros saber el interés que despierta esta temática, porque entendemos que, como lo plantea, ¿cierto?, el título de la presentación tiene que ver con muchos desafíos que probablemente nos estamos viendo enfrentados, tanto en nuestro contexto formativo, ¿cierto?, ustedes como profesores de información, como también las distintas organizaciones y unidades educativas que han visto, ¿cierto?, este desafío cada vez más presente. Esto no tiene que ver con que de pronto, ¿cierto?, se habla que pareciera ser que hay más estudiantes con TEA que antes, sino que tiene que ver necesariamente también, como se ha descrito, que la caracterización e identificación y el conocimiento respecto a este ámbito está favorablemente cada vez más presente, y eso ha determinado también que en el día a día nos veamos lógicamente enfrentados a poder responder a las necesidades que estos y estas estudiantes requieren. Ya lo tenemos desde el ámbito de prevalencia que está establecido en nuestro país y que también eso habla de los distintos estudios que se han realizado a nivel internacional, que aproximadamente una en 51, 48, ¿cierto?, se mueve más o menos un rango, serían las personas que presentarían esta condición. Ya por lo tanto, desde la cantidad de personas con las cuales nosotros nos vinculamos, y por sobre todo los estudiantes con los cuales trabajamos, es altamente probable que nos encontremos con estas características y necesidades, lo que claramente determina la responsabilidad. Nos vamos a entregar todos los apoyos y las ayudas necesarias para poder asegurar el desarrollo, la participación y el aprendizaje de nuestros estudiantes que presentan estas características. En ese marco, vamos a conceptualizar un poquito más y referir a lo mejor a algunos aspectos que ustedes ya conocen, que hablan de poder caracterizar lógicamente esta condición. Hablamos de trastorno del espectro autista y eso habla de las convenciones a nivel internacional que tenemos actualmente para definir ciertas condiciones del neurodesarrollo, y esto tiene que ver con el DSM-5, ¿cierto?, que establece como título, como nombre, este trastorno del espectro autista y que define claramente sus criterios. Mucho escuchamos también de ciertas organizaciones sociales, o como muchas veces también las familias o las propias personas se sienten más cómodas de poder, digamos, referirse, de poder conceptualizarlas, donde hemos escuchado quizás la palabra o el concepto de condición, ¿ya? Condición de espectro autista, o en este caso, ¿cierto?, definido así porque tenemos un marco también conceptual y clínico del trastorno del espectro autista, por eso ahí aparece TEA, y otras veces también hablamos de CEA. Entonces, este trastorno del espectro autista está definido como una condición de neurodesarrollo que supone una forma diversa de poder percibir y comprender el mundo. Vamos a encontrar requerimientos en este grupo de personas que van a estar vinculadas al área de la comunicación, la socialización y la conducta, que está determinada por esta presencia de dificultades a nivel de flexibilidad y la presencia de conductas repetitivas. Ya desde ahí establecemos estos elementos que en algún momento se entendieron como una triada y que hoy los comprendemos desde una diada, entendiendo que la comunicación y la interacción social están, digamos, unidas porque entendemos el lenguaje y la comunicación al servicio de la interacción social. En ese aspecto, entendiéndola también como una condición de neurodesarrollo, entendemos que esta se presenta a lo largo de todo el ciclo de vida. Y esto es particularmente importante, entendiendo que cuando nosotros realizamos procesos de diagnóstico, debemos tener clara cuál es la trayectoria y la historia del desarrollo de esa persona. Porque muchas veces cuando este diagnóstico es más tardío o estas características se manifiestan en otras etapas evolutivas como los primeros años de escolaridad o también la adolescencia y en otros casos incluso también la adultez, tiene que ver también con cómo las exigencias de este entorno a veces superan las capacidades personales. Por eso entendemos que hay algunos procesos de diagnóstico que se desarrollan de manera más tardía, pero eso no quita desde la indagación y la recogida de antecedentes que nosotros tenemos que tener, que tengamos historia del desarrollo clara. No puede ser que una persona empiece a presentar características de inflexibilidad recién, por ejemplo, a los 14, 18 años, porque a lo mejor esas se podrían explicar desde otra base y otra causa. Necesitamos tener, como aparece aquí, estas características que debiesen estar presentes a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, el poder realizar un buen proceso de anamnesis y recogida de información va a ser fundamental, sobre todo cuando nos toca derivar a procesos de evaluación. En este aspecto también entendemos, y desde características que son bastante comunes, que vamos a tener estudiantes que van a tener requerimientos en el procesamiento sensorial. Y eso es súper importante porque es finalmente, la mayoría de las veces, el
estas conductas que a veces parecen menos adaptativas o que se entienden como conductas de desregulación, ya que muchas veces tienen desde una base estas dificultades a nivel sensorial que claramente se pueden manejar de una manera que logre de alguna forma regular cómo esta persona procesa ciertos estos estímulos, desde por ejemplo terapias de integración sensorial, o como también nosotros desde el entorno regulamos también ciertas informaciones que se pueden recibir y que entendemos por distintos canales, visuales, táctiles, auditivas, y que lógicamente ofrezcan menos barreras. Y por otro lado, entendemos que estas características van a ser significativas porque tienen un impacto directo en la persona y en la forma en que lógicamente aborde y responde a los desafíos de la vida diaria. Desde estos aspectos, ¿cuáles son los elementos importantes que nosotros tenemos que determinar cuando nos enfrentamos a la respuesta educativa, a esta respuesta especializada que estos estudiantes requieren? Lógicamente vamos a tener características diversas que entendemos que se manifiestan, ¿cierto?, desde este espectro, pero desde el plano educativo, lógicamente que tenemos que atender a elementos que son más específicos, que obviamente nos van a aportar mucha información para lo que tiene relación con el plan de apoyo. Para ello es necesario considerar y comprender cómo se comunica el estudiante. Y el hecho que si este estudiante no posee lenguaje oral, no quiere decir que no se comunique. Ya entendemos desde un principio que desde la comunicación podemos tener otras maneras, y desde ahí que nosotros identificamos y podamos ir propiciando respuestas y recursos comunicativos que puedan ser más efectivos. Porque en la medida en que puedo comunicarme mejor, eso también habla que voy a tener una relación también más armónica con el entorno que me rodea. ¿Cómo se relaciona con los adultos y con los pares? Lo cual obviamente demanda el poder visualizar las necesidades en el ámbito de las habilidades sociales. ¿Cómo su conducta general? Desde el ámbito de cómo enfrentar el desafío, cómo se regula, con qué estrategias cuenta, y obviamente cuáles son estos elementos que también nosotros quizás tenemos que ir revisando mejor y apoyando. ¿Hay dificultades para acceder a la información? Eso obviamente es un elemento que resulta transversal y resulta común y muy frecuente, desde esta literacidad, desde este lenguaje que muchas veces se requiere que sea mucho más concreto, que sea mucho más preciso para que efectivamente puedan acceder a las tareas y el aprendizaje. Muchas veces el no responder una actividad y no responder una tarea no tiene que ver necesariamente con que este estudiante no sepa, no esté motivado por el aprendizaje, o no, digamos, se puede adaptar al aula, sino que muchas veces estas barreras se presentan desde el acceso a la información. Así que es muy importante que nosotros podamos proveer de distintos medios que nos permitan estructurar los entornos, analizar, ¿cierto?, que el estudiante pueda analizar efectivamente cuál es la expectativa de esta tarea, y no dar las cosas por hecho. Ya entendemos en una lógica que yo tengo una instrucción a un grupo que todos digamos, lo van a comprender de manera igual, desde las características lógicamente que tenemos en torno al procesamiento de la información, que a veces es un poquito sesgada, centrada en detalles, ¿cierto? Nos cuesta generalizar. Muchas veces estas cosas que para nosotros o para el resto de los estudiantes parecen tan obvias, lógicamente que para nuestro grupo de estudiantes con TEA puede ser tema. Así que desde el acceso a la información obviamente hay muchos elementos que se pueden aportar. ¿Cómo se caracterizan sus respuestas emocionales? Y eso habla también de estas necesidades en el ámbito de alfabetización emocional, lo que también entendemos desde el ámbito de teoría de la mente, que habla de cómo yo comprendo mis propias emociones, busco las estrategias adecuadas para comunicarlas y al mismo tiempo para expresarlas y gestionarlas. Ya entendemos también desde una lógica de procesamiento de la información y necesidades del ámbito en el funcionamiento ejecutivo, que muchas veces el control inhibitorio está interferido. Por lo tanto, desde el ámbito cognitivo y en la manera y los recursos que nosotros podemos proveer, debemos partir desde una base que yo logre identificar qué es lo que siento, qué es lo que me pasa, para poder ahí lógicamente entregar respuestas que puedan ser mucho más favorables para el entorno y para la situación o el desafío que el estudiante o el estudiante pueda estar vivenciando. ¿Hay estímulos ambientales que le molesten o incomoden? Eso da un poco, ¿cierto?, desde la línea de estas comunes necesidades que hablan de este procesamiento sensorial. Y que obviamente implica que nosotros podamos proveer de aquellos medios donde este estudiante quizás está precisando de cierta información sensorial, como también regular o inhibir aquellos estímulos que lógicamente podrían estarle generando estas respuestas menos adaptativas.
Y de ahí entendemos un perfil sensorial que se va a presentar de distintas maneras, porque si bien quizás puedo ser más sensible desde un canal sensorial, podría ser hiposensible a otro. Por lo tanto, ahí el aporte que tiene para nosotros el ámbito de la terapia ocupacional, ¿cierto? Aquellos especialistas en integración sensorial nos pueden entregar mucha información y muchas estrategias también a implementar en el aula. Muchas de ellas están vinculadas al ámbito de neuroarquitectura, donde usamos, por ejemplo, cojines sensoriales, cajas sensoriales, algunos estímulos, ¿cierto? O material concreto que pueda proveer de ciertos estímulos para que así, lógicamente, se pueda favorecer el poder entregar una respuesta necesaria. Y también entender desde este sentido que muchas de las conductas que a veces nuestros estudiantes con TEA presentan, en vez de ser para nosotros una conducta desregulada, es totalmente lo contrario. Si me paro, tengo movimiento, necesito deambular por este espacio, es finalmente la manera en que yo puedo estar a lo mejor regulando, modulando estos estímulos que no me agradan, o esta situación que quizás no comprendo. Así que también tenemos que tener esa atención necesaria para responder efectivamente a lo que el estudiante necesita, y eso se debe dar desde una caracterización, lógicamente, de sus características en este caso. Vamos a la siguiente, ¿cierto? Estamos ahí. Entonces, y desde este aspecto que también habla desde esta accesibilidad, de poder generar lógicamente condiciones favorables, también desde los distintos canales, estrategias y medios, cómo es que el estudiante accede al aprendizaje. Muchas veces omitimos elementos desde esta línea que son súper importantes, ¿ya? Y suele suceder que en el ámbito educativo tendemos a concentrar las necesidades, el enfoque y la atención solamente a la conducta. Y eso es un elemento que obviamente es importante, ¿ya? Pero en algún sentido entendemos desde la base que podría explicarse muchos de los elementos que están acá, que es quizás el origen o la manera en que ese estudiante está necesitando, o de ciertos estímulos que no se le están, ¿cierto?, generando dentro del aula y que pueden generar finalmente estas dificultades. Perfecto. Desde estos procesos entonces de recogida de información que nosotros necesitamos, lógicamente que estos tienen que tener un carácter para que sean efectivos. Ya vimos, ¿cierto?, desde los elementos previos, cuáles son estos elementos que resultan relevantes y que en algún sentido nos pueden estar aportando información para lógicamente entender cómo este estudiante está accediendo al aprendizaje, cómo está participando, cuáles son estas barreras que se pueden estar presentando. Entonces, en esa lógica, ¿no me puede dar vuelta a eso? Tenemos que tener procesos sistemáticos de recogida de información. ¿Y eso qué implica? Que nosotros no solamente vamos a evaluar el inicio de año, ¿cierto? Vamos a hacer nuestros regulares procesos de estado de avance y otros, sino que tienen que ser procesos que permanentemente se vayan desarrollando y que al mismo tiempo nos permitan tomar decisiones, que finalmente entendemos que es el propósito que tiene que nosotros evaluemos. Yo evalúo para tomar decisiones. Y en ese aspecto, y en ese sentido, y en las evidencias que nosotros tengamos, lógicamente podamos ir haciendo los ajustes necesarios y también podamos ir evaluando la pertinencia de ciertos apoyos. Muchas veces entendemos desde una lógica que pareciera ser que los apoyos para el ámbito del autismo son estándar, y con una cartelera se soluciona todo, ¿ya? Es parte de, ¿cierto? Es parte de los desafíos, de los elementos que nosotros consideramos que habla de esta necesidad de estructurar ciertos ambientes. Pero a veces eso no es un recurso que no es suficiente y que lógicamente debe evaluarse y debe de alguna forma también ajustarse a las necesidades particulares que tenga un estudiante e incluso a las características que tenga este curso. También cuando entendemos eso, estamos situando también cómo este tipo de respuestas, que si bien están pensadas individualmente, podrían ser también favorecedoras para todo el grupo en general. Muchas veces nos pasa cuando hacemos estos procesos de revisión, de apoyo, o intencionamos implementar ciertas estrategias, ciertos recursos, generamos a lo mejor algunos elementos que aporten al acceso a la información, a hacer análisis de tareas más concretos, a establecer ciertos sistemas de trabajo independientes para favorecer la autonomía. La evidencia, ¿cierto?, o lo que comúnmente pasa, es que muchos de los estudiantes de esa sala, de ese curso, independiente que no tengan TEA, se van a beneficiar también de ello. Y eso también habla de nuestra lógica de poder entregar estos apoyos que tengan carácter universal. Diversificación de la enseñanza también nos hace mucho sentido desde esa línea, ¿cierto? Desde ahí entendemos que estos esfuerzos se canalizan, si bien, ¿cierto?, pensando en un estudiante, pero finalmente benefician a todos. Y ahí parte esta premisa, ¿cierto?, que nosotros muy bien conocemos, que dice que lo que es bueno para algunos puede ser bueno para todos. Espera un coro, pero entendemos también que este proceso ha de ser
colaborativo y de corresponsabilidad. O sea, no hay una persona que tenga que hacerse cargo. Y a veces, a lo mejor ahí también los educadores especiales, diferenciales que están ahí, pareciera a veces dirigirse que somos nosotros los que tenemos que tener todas las respuestas, ¿cierto? Los que siempre tenemos que saber qué hacer. O somos los encargados de ir a acompañar a ese estudiante cuando. O somos el que tiene que llamar a, o son el que tiene que saber a lo mejor esas respuestas. Entendemos que obviamente es un proceso de corresponsabilidades donde todos participamos, nos comprometemos y estamos lógicamente al tanto de todos los aspectos que se vayan trabajando y se vayan implementando, porque obviamente son los profesores de aula los que van a manejar más información a lo mejor respecto al estudiante, lo mismo para qué decir, cierto, la familia, información que obviamente va a ser un aporte muy importante al proceso. Desde ese aspecto, y hablando un poquito de esta línea de la programación de apoyos, tenemos que estar sistemáticamente revisándolos, si son pertinentes, si son suficientes, si se pueden ir ajustando, o incluso si pueden ir disminuyendo. Ya muchas veces entendemos que estos apoyos son estáticos, se tienen que mantener, y eso lógicamente hace sentido, ¿cierto? En ciertos casos, atendiendo ciertas características, pero también en algún sentido tenemos que ir pensando que ojalá estos apoyos sean transitorios, ya entendiendo que a lo mejor desde otros canales que quizás no son los que estamos utilizando y entendiendo cierto la lógica que este estudiante ya va adquiriendo y consolidando ciertas habilidades, ciertas formas, a lo mejor ya no nos va a ir necesitando, y eso es también algo que también lógicamente se tiene que evaluar. Necesitamos también en este sentido una participación activa de la familia y también del propio estudiante. Muchas veces tomamos muchas decisiones y a la última persona que le preguntamos es a él o a ella. Ya el estudiante es el centro, ya lo entendemos nosotros, ¿cierto? Desde una planificación que está centrada en la persona. Entonces, ¿cómo lógicamente desde los estudiantes que tienen la posibilidad de hacerlo, poder, ¿cierto?, recoger cuáles son sus metas personales, las expectativas que tienen? A veces nos pasa que conectamos poco con las necesidades o con las metas personales que una familia tiene y en la escuela quizás se ha propuesto. Quizás en la escuela, los profesores, ¿cierto?, estamos preocupados que este chiquilla no escriba en clases, ¿ya? Y a lo mejor si hablamos con su mamá, hablamos con él, lo que él más quiere en la vida es que sus compañeros lo inviten a un cumpleaños. Entonces, desde esa lógica, debiésemos, ¿cierto?, trabajar en conjunto, establecer metas, entendiendo que cada una de estas cosas son importantes, pero en una mayor conciencia para que finalmente, de manera colaborativa y como equipo, todos podamos aportar a poder conseguirlas. Y es desde ahí, ¿cierto?, que parte esta necesidad de poder generar estas metas y objetivos que sean absolutamente consensuados y que lógicamente también se vayan evaluando sistemáticamente. Desde ese aspecto entendemos, ¿cierto?, como primordial la participación que tiene que tener la familia, los profesionales, ya desde un trabajo interdisciplinario y la propia persona. Me quiero detener un poquito respecto al apoyo profesional e interdisciplinario, que muchas veces estos tipos de apoyos no están generados necesariamente en la escuela. Ya entendemos que hay muchos estudiantes que también están en procesos o en establecimientos regulares, particulares, donde no tenemos quizás figuras más concretas como los programas de integración escolar, los apoyos psicoeducativos, y muchos de ellos también están participando de procesos de atención externa de este tipo de terapias, fonoaudiológica, terapia ocupacional, o también de educación especial. Desde ahí creo que es un aspecto muy importante el abrir nuestras aulas. Ya no nos hará sentido que este estudiante a lo mejor pueda ir una vez a la semana a la fonoaudióloga, a la psicóloga, etcétera, si es que a lo mejor este tipo de estrategias de trabajo, de objetivos, no se están transfiriendo y generalizando al aula. Entonces, más vale a lo mejor una gestión mucho más efectiva de ese recurso con el cual se tiene, y que nosotros también como docentes tengamos esa apertura a abrir nuestra sala de clases, porque quizás desde el aporte de otra área, de otra disciplina, y en función de una persona que también está trabajando y que conoce a ese estudiante, pueda lógicamente aportar a los procesos que se desarrollan en estos contextos que son naturales. Muchos terapeutas también están adoptando, sobre todo en niños pequeños, la modalidad de poder visitar las casas, ya porque muchas veces desde el hogar de los niños, el establecimiento de rutinas, o incluso orientar a los papás de cómo tenemos que organizar su habitación, sus juguetes, su ropa, cómo a lo mejor vamos a estar favoreciendo habilidades que tengan que ver con la organización, con la autonomía. Entonces muchos de esos aportes también de otras áreas podemos también recibirlos en nuestra sala de clases, ¿ya? Así que eso también es un elemento que en relación al trabajo interdisciplinario requerido va a ser también un muy buen aporte cuando nosotros tenemos esa apertura, pensando en nuestro objetivo que se supone todos tenemos en común, ¿cierto? Que es el bienestar, el desarrollo, el acceso y la plena participación del estudiante con el cual estamos todos trabajando.
Desde este aspecto también aquí se materializa un esquema que establece cuál finalmente es nuestro referente para poder evaluar, ¿ya? Ya conversábamos respecto a esto, que muchas de las orientaciones o del foco, la atención que nosotros damos en torno a la respuesta tiene que ver necesariamente con lo conductual. Y a veces nos restringimos un poquito, ¿cierto?, respecto a ciertas áreas o a ciertos ámbitos que lógicamente también van a ser relevantes. Entonces tenemos desde aspectos que deben ser referentes para la evaluación y lógicamente en consecuencia la provisión de apoyos, el ámbito curricular, como también el desarrollo evolutivo. Desde poder generar, ¿cierto?, y poder ir evaluando la competencia de curricular de ese estudiante, su trayectoria educativa y también los propios desafíos que tienen relación a su etapa evolutiva. Entendemos desde una lógica que las necesidades de ese estudiante pueden ser cambiantes, ¿ya? Y pueden ir, ¿cierto?, desde distintos ciclos, desde distintos tiempos, pasó algo en la casa, ¿cierto? Hay elementos que tenemos que ir incorporando, han habido ajustes, cambios en el contexto, pensemos obviamente lo que está ocurriendo ahora, ya desde marzo, de esta vuelta a la presencialidad, que para muchos ya pareciera algo que ya está adoptado, pero pensemos un poco que llevamos menos tiempo en presencial de lo que estuvimos en una modalidad online, por lo tanto hay muchos estudiantes que están todavía en un periodo de ajuste. Pensemos de estructura, rutinas, desafíos que obviamente han marcado, ¿cierto?, esta vuelta, ¿ya?, entre comillas, a la normalidad. Entonces, desde ahí, lógicamente, es muy importante que podamos perfilar habilidades, podamos también considerar aspectos de distintos tipos de contenidos, conceptuales, procedimentales, altitudinales, evaluar el ritmo de aprendizaje, las formas y la trayectoria educativa, identificando tanto fortalezas como necesidades. En otro ámbito también, desde los hitos del desarrollo y las propias, digamos, condición evolutiva, la edad del estudiante, las habilidades que tiene y su historia. Y desde ahí, lógicamente, generar y estructurar este análisis, ¿cierto?, respecto a esta zona de desarrollo a la cual nosotros pretendemos alcanzar, en la cual, ¿cierto?, nos encontramos actualmente y qué es lo que necesitamos generar entonces para que el acceso a ese estudiante sea pleno y sea efectivo. Desde este ámbito también resulta importante, desde el punto de vista de los apoyos, que estos modelos de abordaje, de trabajo, terapia, ¿cierto?, como nosotros queramos llamarlo, deben ser bajo ciertos principios y lineamientos que están definidos. Ya hablan de modelos de apoyo que estén basados en evidencia. No tenemos curas mágicas, no tenemos recetas, ya hay en eso algo que creo que todos tenemos ese consenso. Por lo tanto, todo lo que suena mágico, hasta cuando me ofrecen la receta del cuerpo bikini, no, ya lo mismo ocurre, ¿cierto?, en este campo de, es que con este medicamento, es que con esta estrategia, obviamente que eso habla de procesos que tienen que ser sistemáticos, que estén validados y que de alguna forma eso también guíe nuestra toma de decisiones. Bajo modelos de buena práctica, ya donde entendemos obviamente elementos básicos que tienen que ver con el principio de generalización, que promuevan la inclusión, que sean respetuosos de la persona, de sus derechos y que lógicamente apunten a perspectivas que nosotros entendemos están orientadas tanto a la calidad de vida como a los derechos. Y eso es finalmente lo que va a determinar que estos apoyos sean de calidad, cuando tienen un impacto en estos ámbitos y se fundamentan desde estas bases. Súper. Te doy el pase golpea, no te tienes que mover. Tú me tienes que decir ahí. Ya. Es súper interesante este tema porque nos permite, veo ahí caras expectantes, la Adriana está en Germina, en plena realidad. Levanta tu mano, Adriana. Le ha tocado el desafío ahí de ir a una escuela, ¿cierto?, que atiende trastorno del espectro autista. ¿Cuánto has aprendido, Adriana? Demasiado. Y es un aprendizaje de todos los días, ¿verdad? Porque si hay algo que tenemos que decir, como la decía Fabiola recién, aquí no hay recetas. ¿Sí? En la mañana un alumno de educación física al que hago una asignatura me decía, profe, en un club que estoy atendiendo tengo a 2 niños con una condición determinada, pero uno es tan distinto al otro. Sí, así es, ¿cierto? El funcionamiento, ¿verdad?, es muy distinto y diverso, por lo tanto no hay ningún manual ni receta que diga, si usted tiene un niño A con estas características, haga esto, ¿sí?
Y ahí creo que hoy día vamos a hablar en términos de los apoyos, en qué cosas tenemos que hacer, en cómo hay que agudizar el ojo, digo yo, ¿sí? Para leer el comportamiento, para darse cuenta que hoy día viene distinto, que algo le pasa, que parece que no es que tenga algo en contra mía, no es que quiera boicotear mi clase, ¿cierto? Sino es que a lo mejor sensorialmente, ¿verdad? O en alguna rutina algo pasó, y ahí entonces leemos esos comportamientos, ¿ya? Así que desde los apoyos vamos a hablar. Voy a reiterar algunas cosas que la Fabi ya dijo. ¿Se me adelantó? No, me estaba adelantando. Ya, la Fabi ya nos hablaba que tanto los procesos de evaluación como obviamente los apoyos deben estar centrados siempre en la persona y en la familia, ¿cierto? Quienes estudiamos discapacidad intelectual, que son varias caritas aquí conocidas que veo, lo sabemos eso, ¿cierto? Y está inmerso en nuestro ADN, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer si no estamos vinculados a ellos y conocemos. ¿Qué conocemos? Sus sueños, sus expectativas, sus temores, sus esperanzas, cosas que a veces nadie le pregunta, y nos creemos nosotros profesionales con tanta experiencia, con tanto conocimiento, y determinamos que lo que hacer es hoy día ya no funciona. Tenemos que escucharlos a ellos y lo que hagamos tiene que estar centrado en ellos. Y tal como decía la Fabi también en sus familias, porque a veces nosotros tenemos ideas de qué es lo que podrían necesitar, pero tal vez las prioridades familiares son súper distintas a lo que nosotros estamos pensando. Así que de ahí escuchar las voces es esencial. ¿Y eso es fácil en TEA? No, ¿cierto? A veces no, ¿verdad? A lo mejor en otras condiciones es un poquitito más fácil, entonces aquí también hay que poner un doble esfuerzo. Pero ahí tenemos herramientas, vamos a dejar, les cuento ahí a los que están en la transmisión de YouTube, ¿cierto? Que vamos a enviar a los correos del PPT, y también, Fabi, ¿cierto? Que bibliografía que tenemos, hay mucha información hoy día, estamos en la era de la información, hay muchas investigaciones, muchas cosas que hay que leer, que hay que estudiar, y que la gente que las está elaborando actualmente es súper generosa en compartirlas, así que tenemos que socializarlas y compartirlas. Vamos a enviar manuales de plena inclusión que tienen material súper importante, que si bien está enfocado más en discapacidad intelectual, vamos a ver hoy día que esas cosas son, esas ideas y esos sistemas y programas y estrategias son transferibles absolutamente a la realidad de trastorno al espectro autista, ¿ya? Así que vamos a estar compartiendo con ustedes esos elementos, ¿ya? ¿Por qué me fui para allá? Porque estaba diciendo que estaban centrados en la persona y en la familia, ¿cierto? Hay mucho también que averiguar sobre eso, ¿ya? Sobre planificación centrada en la persona y en la familia, porque hay estrategias maravillosas como los mapas, no sé si todos los conocen, mapas de sueños, de esperanzas, que permiten gráficamente y con soportes visuales, ¿cierto? Los han aplicado, ¿verdad?, en algunas prácticas. Nos permite entonces conocer qué es lo que ellos quieren, cuando no lo pueden decir con tanta claridad o con tanta facilidad, pero es necesario indagar. Tal como decía la Fabi, los apoyos tienen que ser coherentes con las necesidades y obviamente con el perfil del estudiante, ese perfil que conozco a través de la evaluación. Súper importante que mejoren el funcionamiento, y la bibliografía dice que siempre los apoyos pertinentes van a mejorar el funcionamiento, ¿se acuerdan de eso, verdad? ¿Y qué provoca en mí cuando yo me siento competente y efectiva en lo que estoy haciendo? Motivación, mayor autoestima, se mejora la calidad de vida gracias a la autodeterminación. Bienestar finalmente, ¿cierto? Que es lo que queremos que ellos vivan, ¿cierto? Ese sentimiento de bienestar, sobre todo emocional, ¿cierto? Que se sientan capaces, competentes, empoderados, que eso que antes les costaba, metían la pata todo el rato y decían cosas que no debían decir, sin filtro. Pero resulta que pusimos apoyo, les enseñamos estrategias, asistieron a un taller de habilidades sociales, pusimos ayudas ahí y hoy día se ven y entonces piensan antes de, ¿cierto? Y ya son efectivos, ya no los miran mal los demás, ya ahora les permiten participar y tienen mejores amigos, ¿cierto? Y más relaciones, ¿ya? Por lo tanto, esta cuestión de el mejoramiento del funcionamiento, lo que provoca es de veras muy importante a nivel de ese bienestar personal. Perspectiva comprensiva y respetuosa, que me gusta este concepto, ¿ya? Porque tiene que ver con que yo me aproximo a un otro con absoluto respeto, cosas que a veces no vemos, a veces vemos que actuamos desde lo que yo creo, lo que yo quiero, pero no desde la sensibilidad del otro. Y ahí hay que hacer cosas súper importantes, esto que yo les decía, como mentalizar, leer al otro, pensar en qué estará sintiendo, cómo está percibiendo. ¿Se acuerdan que la Fabi decía que perciben de una manera distinta el mundo? Por lo tanto, preguntarme cómo están percibiendo, por lo tanto, mi respuesta y mi apoyo siempre debe estar desde esa visión comprensiva, respetuosa, ¿cierto? Que ellos se sientan en el contexto y entornos seguros, ¿verdad? Sin temores, sin miedos, ¿verdad? Debido a que yo que estoy apoyando, estoy entregando apoyo desde esta perspectiva.
Los apoyos tienen que estar en diversos contextos, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí entra, ¿cierto?, la mirada de la transferencia y la generalización, que lo que yo estoy enseñando aquí en la escuela tenga un sentido, me sirva para la vida diaria, se funcionalice, ¿cierto? ¿Verdad? Que si estoy aprendiendo uso de dinero, no puede quedar aquí solamente, ¿cierto? Tengo que usarlo allá. Que si estoy aprendiendo habilidades sociales, lo puedo ejercitar en el cumpleaños de mi primo que viene la próxima semana. Y entonces ya no voy a salir arrancando cuando canten todos cumpleaños feliz o estén todos ahí pasándolo bien. No me voy a aislar, sino que voy a tener ciertas herramientas para comprender lo que está pasando. Voy a ir anticipado porque mi profe ha hecho una cartelera de anticipación que me permite comprender el acontecimiento nuevo, etc. ¿Ya? Entonces, desde ahí, ¿dónde deben estar los apoyos? En diversos contextos, ¿ya? Siempre en los contextos y entornos que sean necesarios esos apoyos. El apoyo activo, sé que ustedes lo han leído, sobre todo los DNI, ¿cierto? Por favor, léanlo porque es una mirada muy interesante. El apoyo activo tiene que ver con la planificación centrada en la persona, y lo que dice, ¿cierto?, es que estos apoyos tienen que siempre favorecer la participación plena y activa de la persona. O sea, no es suficiente con que se abra la puerta de la sala y mi alumna con trastorno del espectro autista o en esa condición esté ahí sentada. Tiene que participar. ¿De qué? En algunos momentos, solo cuando yo le traigo el material y estoy presente en la educadora diferencial. No, el apoyo activo dice que en todos los momentos, cuando se pasa la lista, cuando cantamos, si estamos en el preescolar, cuando estamos conversando, tienen que estar los apoyos para facilitar esa participación, lo más activa, lo más plena posible, ¿ya? Y desde ese apoyo activo hay también un elemento que me gusta mucho, que es las interacciones positivas. No sé si han escuchado ese concepto. Cómo interactuamos desde ese optimismo, desde ese cuidado, desde esa comprensión, ¿cierto?, en una interacción positiva que retroalimenta, que muestra el camino. En algunos momentos va a tener que hacer aprendizaje sin error. ¿Han visto esa estrategia, cierto? Que yo guíe y ponga las mediaciones tan específicas para que no cometa error. Porque yo que conozco a mi alumno sé que si comete de nuevo el error, ¿qué le va a pasar? ¿Va a querer seguir leyendo? No, los han visto, ¿cierto? A mí me pasó en la consulta hace un rato. ¿Sí? Y me pasó, ¿saben lo que me pasó? Lo contrario. Hoy día quería leer, y ha tenido mejor funcionamiento en estos días, y empezó a leer, cosa que estaba bloqueada hace algunas semanas, veía las letras y no. Hoy día empecé a poner apoyos y leímos una frase, y cuando se dio cuenta que había leído una frase, después quería más, y leímos una oración, y cuando leímos una oración me dijo, saca por favor las tarjetas esas que ocupamos la otra vez, que eran 56 tarjetas de lectura, ¿sí? Y que no quería nada, y quería leer las 56 hoy día. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las experiencias de fracaso me frustran y me bloquean, pero las experiencias de éxito, ¿qué me hacen? ¿Qué provocan en mí? Motivación, interés por la tarea, ¿ya? Entonces, en ese sentido es que tenemos que esforzarnos por eso en algunas ocasiones, con poner las guías y los apoyos tan precisos, ¿cierto?, tan comprensivos, tan cuidadosos, ¿cierto?, que en algunas ocasiones el aprendizaje sin error nos lleve entonces a enfrentarlos a momentos, ¿cierto?, donde ellos sientan que son exitosos, que son competentes. Accesibilidad, ¿cierto? Sabemos ese concepto súper importante, hemos estudiado lo que tiene que ver con el DUA, ¿verdad? Que en el plano educativo es esencial, que favorablemente se está hoy día implementando, que la mayoría de los profesores lo comprende, ¿verdad? Y debiesen estar esas formas, ¿cierto?, de poder acceder desde lo físico hasta lo cognitivo, ¿cierto?, y al aprendizaje y todo lo que sea necesario. Así que en los trastornos del espectro autista va a ser muy importante, ¿cierto?, esto de los entornos, ¿verdad?, materiales, clases, ¿verdad?, con accesibilidad, en donde podamos poner entonces los apoyos para que ellos puedan participar y aprender. Centrado en las fortalezas y el potencial de aprendizaje, es esencial. La literatura dice, coexisten siempre las capacidades con las limitaciones, ¿cierto? Ya dejamos el paradigma antiguo donde solo veíamos las limitaciones, ¿se acuerdan de eso, cierto? No logra, no puede, nuestros informes negros con lenguaje, ¿cierto?, a veces súper poco optimista. Hoy día, así como nos esforzamos en conocer aquellas cosas en las que hay limitaciones, de la misma manera tenemos que esforzarnos por conocer las fortalezas, porque siempre coexisten, así como coexisten en nosotros, ¿cierto?, coexisten también en ellos, ¿ya? Y a veces están súper escondidas, no son tan evidentes,
hay que hacer esfuerzos, hay que preguntar a la familia, hay que observar mucho, ¿sí? Y a veces va a estar súper escondido, a lo mejor el profesor de educación física es el que tiene esa información y que se dio cuenta que, ¡wow!, en básquetbol le brillan los ojitos, ¿sí? Y quiere participar toda la clase, y a lo mejor motrizmente no es muy bueno, necesita ciertos apoyos, pero esa es una actividad que podría ser aprovechada y a lo mejor hay un potencial ahí desde la motivación, ¿ya? Debo necesariamente entonces poner ojo y agudizar el ojo ahí en esos elementos de potencial de aprendizaje y fortaleza, ¿sí? La consideración de las rutinas, uy, qué complejo eso. ¿Les ha pasado a ustedes qué difícil puede dejar la mascarilla? ¿Cómo se instaló? ¿Sí? ¿No se ha sentido pilucha así como, salí parece que sin algo? ¿No? Sí, yo cuando me bajo del auto, sobre todo, sí, parece que, no, ya no. Sí. Si para nosotros una cuestión que estaba tan instalada y ahora de repente salió, es raro, no lo comprendemos del todo, para ellos también. Por lo tanto, incluso veía que hay algunos materiales que se están realizando con pictogramas, con historias, que permiten entender ahora por qué hay que sacar la mascarilla. ¿Se acuerdan que en algún momento eso no se podía mover? ¿Se acuerdan, cierto? Y era debido a muerte, ¿verdad? Habían personas y niños nuestros que perdieron a familiares producto del COVID. Por lo tanto, no es fácil que comprendamos, ¿cierto?, tan fluidamente que esta mascarilla que antes era necesario, hoy día la podemos sacar, ¿ya? Todo eso entonces requiere que nosotros trabajemos en estas rutinas dándoles entonces explicaciones, nuevos sentidos, ¿verdad? Ustedes, no sé si estaban en práctica, la gente que está ahí acompañándonos online viene de primera fuente las experiencias, ¿cierto? Post pandemia vivimos muchos efectos de esa pandemia, ¿cierto? Muchos conflictos, ¿verdad? Muchas situaciones para las cuales de pronto no teníamos mucha respuesta. Era algo totalmente nuevo, ¿cierto? Para todos nosotros, para ellos, nuestros alumnos y para nosotros también. Ahí tuvimos que buscar respuestas, ¿verdad? Pero las rutinas entonces hay que acompañar, rutinas escolares, rutinas de casa, ¿cierto? Son necesarias y primordiales ahí, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos que creen ustedes? ¿Fáciles o difíciles? Complejos, ¿cierto? Como el acto educativo, ¿sí? Hay un autor que me gusta mucho que habla de la pedagogía y la complejidad. Y dice que lo que hacemos nosotros los profes es tan complejo que no podemos resolverlo de manera simple. No, simplona no, ¿sí? Simplona, digo yo, esas respuestas que nacen así como de la guata. Solución práctica. Exactamente, ¿cierto? Y a veces no resulta para nada esa respuesta así sin pensarla mucho, ¿sí? El otro día veía una respuesta que me causó penita, ¿sí? En una realidad donde una profe reaccionó así frente a una desregulación porque la niña no lo comprendió muy bien y la respuesta fue: tranquilízate, anda a lavarte la cara y vuelves, ¿sí? Cuando la niña necesitaba otros apoyos, no sabía cómo tranquilizarse, ¿sí? No sabía qué es lo que le estaba pasando, ¿sí? Entonces a veces esas respuestas dadas tan desde lo intuitivo nada más, ¿cierto? Es muy complejo, ¿ya? Por lo tanto, debemos pensar, ¿cierto? Y debemos complejizar y debemos tratar de resolver esta situación, ¿cierto? De manera con conocimientos, ¿verdad? Y no en solitario, ¿sí? La inclusión es un gran desafío. La atención a la diversidad es tremendo desafío. En solitario es imposible. Nos agobiaría demasiado. Y por eso la Fabi decía, tenemos que trabajar sobre todo en esta realidad con todos los profesionales que están ahí al lado nuestro. Y no alguien al mando y todos los demás asumiendo, sino que con responsabilidades compartidas, ¿ya? Eso es esencial en esta realidad. El conocimiento del estudiante, decíamos que es esencial, se deben desarrollar procesos profundos de conocimiento, caracterización. Todos los profesionales que estarán ahí trabajando con nosotros nos darán información para definir un perfil, para definir los apoyos. El acompañamiento a la familia es súper importante. Fabi, parece que ella tenía unas cosillas, eso, ¿cierto? El acompañamiento a la familia es súper importante, ¿cierto? Ustedes saben que frente a un diagnóstico y de TEA, ¿cierto? Hay muchas situaciones que la familia vive, ¿verdad? De incertidumbre, ustedes conocen y han oído hablar seguramente del duelo, ¿verdad? De lo difícil que es aceptar un diagnóstico, ¿verdad? El explicarse qué es lo que voy a hacer, cómo se proyecta, ¿cierto? Toda esta incertidumbre, por lo tanto la familia necesita que estemos colaborando, ¿sí? Que estemos en muchos casos sosteniendo, conteniendo, acompañando, ¿sí? No solamente citados a una entrevista donde les entregamos información, ¿cierto?
sino que ellos al mando también y participando muy directamente de estos procesos, pero con la tranquilidad de sentirse acompañados. He visto a papás en los trastornos espectro-autistas que han deambulado de un lado a otro, y un profesional le ha dicho sí tiene TEA, otro profesional le ha dicho no tiene TEA, y el papá no entiende qué es lo que es. Pero si ambos son profesionales, ambos trabajan, ¿sí? Imagínense ustedes escuchar todas esas voces, y que por allá en apoyos descoordinados uno le dice haga esto y el otro le dice sí. Por lo tanto, dentro de los desafíos también yo tenía ahí que en ese acompañamiento, parece que me adelanté un poquitito. Trabajo colaborativo y apoyo. Exactamente, los apoyos deben ser coordinados, ¿sí? Logramos cosas cuando esos apoyos tienen sentido y se coordinan, ¿cierto? Y hay una persona obviamente que está liderando seguramente estos procesos, pero hay responsabilidades compartidas en ese sentido, ¿ya? Este trabajo colaborativo es súper importante. Otro desafío es esta lectura que decíamos, ¿cierto? Del comportamiento, ¿verdad? Ustedes han visto esa imagen seguramente muchas veces en otras asignaturas. Lo que vemos es la conducta, pero bajo esa conducta están las razones de ese comportamiento. Y ellos no nos van a decir qué es lo que están sintiendo, por qué tienen ese comportamiento. Nosotros somos los que tenemos que tener un ojo agudo para poder mentalizar y reconocer, ¿cierto?, qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué viene hoy día en esa disposición al aprendizaje? ¿Por qué no quiere entrar a la sala? Si ayer entró. ¿Por qué hoy día y toda esta semana, me pasó hace unos días atrás, un trabajo pero impecable, y de pronto, ¡ah! Nada, ¿sí? Sensorialmente, ¿sí? Incluso las actividades las hacía así con los coditos porque no quería escuchar, así de complicado, ¿cierto? Con los estímulos auditivos ahí y lo sensorial. Pero había que averiguar. Y ahí entonces había que preguntar qué es lo que había pasado en la casa, preguntar a los otros profesionales qué es lo que estaban haciendo, ¿cierto? Qué es lo que está provocando, y bueno, ahí encontramos algunas razones, ¿ya? Entonces, debemos ver ese comportamiento buscando entonces lo que está a la base. Y aquí, ¿cierto? Esto hace un rato lo hablábamos tanto, pero no sé si lo hemos tratado tanto, que la pandemia dejó consecuencias, ¿sí? Ustedes no sé si han leído investigaciones, hay poquitas, pero muy recientes, acerca de lo que causó en las familias, ¿cierto? A nivel familiar, la pandemia, ¿verdad? Cómo se vivió un estrés parental, que fue súper complejo de manejar, cómo los papás tomaron nuevos roles, cómo nuestros niños, ¿cierto? Con distintos tipos de funcionamiento, comprendieron lo que estaba pasando. Cuánta información y cuánta incertidumbre les llegó a ellos que estaban pensando cosas acerca de esto, pero nadie le daba respuesta porque ni siquiera nosotros las teníamos, ¿se acuerdan, cierto? Por lo tanto, esta pandemia no nos ha dejado indemnes, ha dejado consecuencias súper importantes, en las cuales debiésemos tener, ¿cierto?, mucho ojo y atención, ¿cierto?, a cómo se está vivenciando en cada familia, en cada sujeto y en específico en nuestros alumnos que presentan esta condición, ¿ya? ¿Qué apoyos necesitan de ahí familiares, verdad? ¿Cómo se han reestructurado en el hogar? ¿Qué pasa? Hay papás que se quedaron trabajando y el trabajo remoto fue cambiado y el papá ya no sale de la casa, está en la casa, pero eso también ha causado cierto desajuste. ¿Qué apoyos, por ejemplo, se necesitan en ese sentido, ¿ya? En términos de las emociones, ustedes vieron lo que pasó a nivel contextual, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Hoy día parece que ha bajado un poquitito, ¿verdad? Que los colegios tuvieron que empezar a buscar, ¿cierto?, planes para poder abordar el desarrollo socioemocional de sus alumnos, porque venían muy desregulados, ¿verdad? Una profe el otro día me decía, muy egocéntricos, como que piensan solo en ellos, quieren hablar solo ellos, ¿cierto? Por lo tanto, había algo que hacer desde lo educativo, ¿ya? Y en este plano es lo mismo, tenemos que estar atentos y pensando entonces en cuáles serían los apoyos que necesitamos implementar, ¿sí? Y que podrían ser familiares o podrían ser escolares, ¿cierto?, en términos educativos, de interacciones o de relaciones. Es titánico poder hacer en tan poquitito tiempo una pasada o una visión desde los elementos evaluativos de los trastornos del espectro autista y también los apoyos, ¿ya? Pero cuando pensamos con la FABI, con el conocimiento que tenemos de la realidad educativa y de atender a niños en esta condición, es que pensamos que tal vez estos serían los elementos centrales que nos gustaría en esta ocasión compartir con ustedes, ¿ya? Con este público que está aquí, ¿cierto?, que está hoy día vivenciando prácticas intermedias y finales, donde se están encontrando, ¿cierto?, con la realidad y muchas veces con falta de herramientas en este sentido.
Y obviamente con nuestros ahí espectadores que están desde los colegios y que hemos invitado, que seguramente más de algunos de estos elementos les va a hacer sentido. ¿Sí? ¿Fabi? Sí, bueno, poder nombrar algunos de los elementos esenciales que hemos compartido el día de hoy, que hablan, bueno, del primer momento de tomar nosotros también un poco de seguridad. Ya muchas veces cuando nos enfrentamos a este tipo de realidades, el mayor discurso que escuchamos es que no sabemos qué hacer, es que no sabemos qué es lo que necesita este estudiante, o nos cuesta o generamos una distancia que a veces, muchas veces no está generado por el estudiante, sino que por nosotros, a lo mejor de nuestras inseguridades. Tenemos desde la lógica, desde nuestra área, desde también de lo que conocemos, ¿cierto? De la propia realidad en los cuales nuestros estudiantes están insertos, de sus características y de todos estos procesos de recogida de información, todos los medios necesarios para poder asumir esta tarea, que como muy bien dijo Nela, no tiene que ver con una tarea individual, sino que debe ser colaborativa y compartida, y donde la familia y la propia persona tienen que tener lógicamente un rol muy importante, porque finalmente son ellos, digamos, la información de primera fuente, y muchas de estas cosas que a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta, no hemos visualizado, lógicamente que estos agentes sí lo pueden visualizar. Y lógicamente también de lo que habla este trabajo interdisciplinario, yo creo que nos toca un poquito eso también de la de que generamos a veces estas instancias de apoyo externo que muchas veces nos cuesta por distintos motivos conectar con lo que está pasando en la escuela. Y siento que también desde el rol que se cumple en los espacios educativos es determinar y visualizar estas necesidades que tenemos, como decía yo también, abrir nuestras aulas y que en algún sentido se puedan hacer trabajos que sean mucho más efectivos desde los recursos con los cuales contamos y desde donde entendemos nosotros que nuestro estudiante o nuestra estudiante se está enfrentando a distintos desafíos para poder acompañarlo de manera pertinente, situada y desde esta lógica también que establecía Nela de las características que tienen que tener estas instancias de apoyo. Porque en ese aspecto van a ser, y finalmente nos van a asegurar que van a ser exitosos. A veces este éxito nosotros también lo esperamos inmediatamente, ¿ya? Pero también tenemos que entender que tenemos nosotros primero que ser pacientes, a veces le pedimos mucha paciencia a nuestros estudiantes y nosotros tenemos no tanta, y tenemos que entender obviamente desde sus propios ritmos, desde sus propios tiempos, y también estableciendo ciertas prioridades y establecer que tenemos un marco. ¿Qué necesitamos? Necesitamos bienestar, necesitamos enfrentar y generar un ambiente que sea respetuoso de sus necesidades, de sus características, ofrecer un entorno seguro. A veces nuestros estudiantes con TEA no se sienten seguros en sus salas de clases por distintos motivos. Yo creo que serían aspectos esenciales, porque ¿cómo aprendemos si no queremos estar aquí o sentimos que no tenemos las condiciones necesarias para? Entonces también plantearnos esas preguntas de las reflexiones, que desde dónde aseguramos nosotros, ¿cierto?, estas condiciones que puedan propiciar los aprendizajes. No nos podemos preocupar de otras cosas primero, ya tenemos que tenerlo como un valor esencial porque entendemos que van a tener un impacto directo en cómo este estudiante se siente en este espacio. Desde nuestro rol, pensaban quienes están ahí como espectadores, creo que una de las demandas que siempre hacemos es la flexibilidad de los centros educativos, por favor, ¿cierto? Comprendan las necesidades que nuestros alumnos tienen y flexibilicen en todo aquello que a veces es tan rígido, ¿sí? No puede salir a mitad de, no puede usar cierta cosita porque a veces los entornos son tan inflexibles, ¿cierto?, que terminan agobiando más que facilitando, ¿sí? Y tal como dice la Fabi, esos entornos debiesen ser entornos donde yo me sienta seguro. No es posible, y lo he visto, que lleguen a las 7:30 de la mañana y le empieza a doler todo el día la guatita. Uno se enferma solo a las 7:30 de la mañana, el dolor de guatita después anda sin ningún problema. No, algo está mostrando ese dolor de guatita, ¿cierto? Una tensión, ¿verdad? Por lo tanto, necesitan ellos, primero, estar dispuestos, ir contentos, sentir que están en entornos que son comprendidos, que son acompañados, ¿verdad? Que flexibilizan para responder a sus necesidades, ¿sí? Entonces, así podemos de alguna manera a nuestros espectadores que nos están mirando ahí desde el centro de práctica decir es que eso esperamos, ¿sí? Que estos contextos flexibilicen en cuanto sea posible en relación a las características y necesidades que nuestros alumnos presenten, ¿sí? Y que tampoco no dejemos que estas cosas no nos importen, no importa que esté debajo de la mesa, nos tiene que importar, ¿ya? Y quizá en ese momento no sabemos cómo sacarlo, pero sí nos vamos a plantear todas las condiciones que nosotros vamos a generar para que mañana no se meta debajo de la mesa, porque a mí sí me importa que esté acá, que participe, que se sienta bien y que se pueda beneficiar del aprendizaje y las actividades como el resto de sus compañeros, porque a veces también eso nos pasa, nos cansamos, nos agobiamos y en un momento ya decimos, un poco tiramos la toalla, no se puede, ya siempre se puede y hay que ir buscando alternativas
y ir, como decía también él, a ir flexibilizando, mirando, ser como muy investigador respecto a ciertas cosas, porque en esto hay que estar muy atento, porque a veces pueden ser elementos como tan específicos, tan rebuscados de sus propias características, que obviamente nosotros tenemos que tratar de indagarlo lo más posible para que a lo mejor las mismas respuestas no me las va a dar a lo mejor un profesional, sino que me las va a dar de lo que está mostrando en ese momento y como nosotros también tenemos que ir apoyando. No sé si dieron cuenta, pero no hay nada metodológicamente muy específico, a lo mejor ustedes eso esperaban, ¿cierto? Pero era más bien situarnos, ¿verdad? Comprender esta mirada como general, pero también muy interesante de tenerlo en cuenta al momento de la atención, ¿sí? ¿Algún momento que tengamos ahora como para que ustedes puedan expresar reflexiones, dudas? Más que una duda, es una reflexión respecto a lo que habían dicho, de estos especialistas que a veces tienen como distintas ideas y a las familias, bueno, tienen un vuelo cuando recién se enteran de este diagnóstico, de cómo se genera este apoyo entre todos, porque pasa mucho en estos casos, cuando pensando quizás cuando estamos en lo que es el prebásico y tenemos este diagnóstico y empiezan los papás como ya tenemos todas las posibilidades, tenemos los apoyos, llevémoslos al fonoaudiólogo, llevémoslo al neurólogo, llevémoslo al terapeuta, y se genera como tanta información, y hay muchas veces que esa información no baja quizás a lo más importante que debería ser acá el centro educativo, y termina pasando que lo que está haciendo en este caso la educadora diferenciada o la educadora de párvulo, no va todo como con la misma línea, y nos pasa esto. Entonces también como llamar a que suceda eso, que si sucedan las instancias quizás son como mucho más el trabajo de tener que juntarse con estos especialistas, o simplemente como de poner a los papás como no sé si decir autoridad, pero sí que sean los que estén bajando la información para que al final se pueda hacer un buen trabajo también desde lo que es la primera infancia. Ahora que estamos igual mucho teniendo demasiadas luces de que está este diagnóstico, porque ahora es más, sí, ahora ya en primera infancia ya será más tardío. Pero suceden estas cosas, ¿entiendes? La pregunta dijo esta, pero dijo esta. Y yo pensaría que en cualquier etapa del siglo vital también puede ser, sí. Y ahí es el colegio. Yo he visto colegios que actúan maravillosamente y hacen esfuerzos titánicos. Hoy día la cuestión online nos favorece mucho porque ya no hay que ir a donde, sino que nos conectamos y una vez al mes y compartimos lo que estamos haciendo y nos mandamos el informe, pero permanecemos ahí alineados, trabajando en el mismo sentido. Eso es vital, porque a veces podríamos estar haciendo cosas súper distintas para allá y para acá. Entonces los recursos no están siendo optimizados. Sí. Y desde esa línea igual aparece un desafío que también se entiende en la comunidad educativa, lo que requiere como las derivaciones. Cuando tenemos sospechas, visualizamos y nos encontramos con papás o familias que a veces pueden estar un poco reticentes, que no quieren, que estamos dando cuenta de estas necesidades, pero la familia dice no, y se genera, digamos, cierta tensión, y finalmente es la escuela contra la familia, ¿ya? En algún sentido también nos tenemos que cuestionar por qué la familia a lo mejor no ha visualizado esta preocupación de la escuela como una preocupación. Si como papás nos dicen, como colegio estamos preocupados porque sabemos que lo está pasando mal, porque sabemos que él puede más, porque queremos entregarle todos los apoyos que él necesita, pero necesitamos conocer más de sus necesidades, yo creo que ningún papá podría decir, no, yo no quiero eso para mi hijo. Pero si nos dicen, no, es que si no va al médico, entonces no, sigue el próximo año. Es que si no, entonces no, es que no vamos a saber cómo. Entonces eso también desde la familia, cuando uno empieza a entregar los apoyos, los entrega desde esa instancia. Y al menos a mí que me toca, ¿cierto?, desde un rol que cumplo de recibir a papás que están en un proceso de diagnóstico, a veces llegan a la instancia de entrevista donde tenemos que recoger cierto antecedente y nos dicen, venimos porque el colegio nos mandó. Ya, y muchas veces tienen poca conexión también desde la necesidad, entonces ahí tenemos que hacer un trabajo todavía más grande cuando estos papás reciban un diagnóstico. Entonces también entender desde esa lógica que si la escuela manifiesta, o la escuela o el colegio, me refiero, digamos, en lo general, una preocupación genuina por ese estudiante, probablemente ese proceso desde el diagnóstico hasta los apoyos va a fluir de una manera mucho más positiva a cuando imponemos y tampoco somos quizás tan empáticos con las necesidades que esa misma familia tiene. Porque si ese estudiante se desregula frecuentemente en casa, es poco autónomo, tiene conductas agresivas, impulsivas, le pega a los compañeros, los muerde,
probablemente esas cosas también las está haciendo en su casa, ¿ya? O con sus hermanos. Entonces también desde ahí tenemos que abrir esos espacios de comunicación, tener esa preocupación genuina por el bienestar de ese niño y su entorno, e ir participando de manera muy profesional desde los primeros instancias. No puedo mandar al papá a un neurólogo sin un informe, sin un aspecto que considere, porque si no nos damos vueltas largas, ya nos damos vueltas largas, poco oficiosas, poco efectivas, perdemos tiempo, recursos emocionales, de tiempo, económico incluso, ¿ya? Entonces, en algún sentido hay unidades que también se han planteado ciertos protocolos de derivación que entendemos o de seguimiento. Entonces eso también habla de una línea, de una unidad educativa que sea consciente también de la participación que tiene en cuanto a esos procesos. Así que eso también son desafíos que habitualmente toca enfrentar y que hacen la diferencia a veces cuando estas cosas las tenemos un poco más resueltas. ¿Qué más se llevan? Queremos escucharlas también. Adri, ¿algo nuevo? No, o sea, más con todo lo que dijeron igual, yo me quedo más que nada con la lectura de los estudiantes, que es de hecho lo que me ha ayudado durante la práctica, fue como, y me costó mucho igual descifrar a cada uno, porque cada uno es muy diferente, como usted dice, no puedo comparar a uno con otro, porque todas sus habilidades, todas sus capacidades son demasiado diversas, y la lectura del estudiante yo creo que es lo, como no sé si quizás lo principal, y ya de ahí, claro, trabajar con todas las otras aristas y todos los profesionales. Yo creo que la mejor forma quizás de encontrar un camino ya para poder apuntar a Y esa lectura incluso permite que tú logres vincular, Sí, ¿cierto? Porque también. le conoces y sabes cuál es el canal ahí para poder entrar y que te mire a los ojos y te vea. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo nuevo, algo interesante? ¿Alguna reflexión como la compañera? ¿Tiene sentido lo que hemos aprendido, lo que hemos conversado en este ratito? Sí, a mí me llama mucho la atención esto como de los diagnósticos que se han realizado como en etapa adulta, porque es algo que quizás no se habla mucho y que también como profesionales estamos brindando apoyo. ¿Cómo poder brindar apoyo? Porque me pasa mucho que también con una perspectiva más de género, cómo una madre con autismo puede enfrentar también su vida, cómo desenvolverse en los espacios educativos de su hija, de su hijo. Entonces, Eso da para otra jornada. Pero entendemos desde una lógica que los apoyos tienen que ser actuados. Si es una familia, finalmente, cuando hay un diagnóstico, una condición, es la familia la que presenta la condición. También, eso también lo definen mucho también las familias cuando lo reciben. No es la persona diagnosticada, sino que es la familia, porque obviamente todo conlleva un impacto en lo que involucra, incluso las rutinas diarias, dónde podemos ir, a dónde no podemos ir, qué actividades sí, cuáles no, cómo consensuamos entre los modelos de crianza que tiene la mamá o cuando se va con el papá el fin de semana, ¿cierto? A su casa, Los hermanos, cómo se están conviviendo, viendo la relación, cómo interactúan, cómo no sufren el descuido de pronto porque la mamá está focalizada solo en el niño que tiene más necesidad. Entonces es un tema súper amplio. Y por eso les decíamos, una jornada como esta tan breve nos permite abordar ciertos elementos, pero temas como esos son súper relevantes, que bueno que tú los pongas por lo menos ahí en la mesa, sobre la mesa, pero muy amplio y que podríamos todavía estar estudiando mucho porque son temas que además están ahora apareciendo, ¿cierto? Más en la conversación y la investigación. Sí. Y quedan esos espacios abiertos, obviamente, para seguir conociendo, seguir buscando, reflexionando. Por acá tenemos también algo más. sí, que tengo entendido que existen como manifestaciones distintas en el TEA en hombres y mujeres. No sé si esto es verdad o cuáles son como las principales características diferenciadas por este género. O sea, lo que conlleva es que la mayor parte de los estudios, investigaciones, caracterizaciones, instrumentos, muestras, todo lo que implica, se generan habitualmente con personas de sexo masculino en terapia. Lo que obviamente perfila necesidades que pueden ser distintas del ámbito de las mujeres. Y en el ámbito de las mujeres se habla de una prevalencia menor, que es de 4 a 1, ya cada 4 hombres con autismo sería una mujer. Pero también mucho está definido desde su diagnóstico, ya entendiendo que desde estrategias personales y roles sociales incluso, las mujeres pueden crear estrategias adaptativas que son mucho más efectivas que los varones.
Por lo tanto, estas características se van a expresar de una manera distinta y mucho también conlleva desde estos diagnósticos diferenciales que incluso están estudiados en los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres, que muchas veces están desde una base de un TEA no diagnosticado, lo mismo que una depresión, trastorno, ansiedad y otros. Ya así que obviamente eso es una línea también, y hay un documento que a lo mejor dentro de las cosas que les vamos a compartir, que está orientado específicamente a modelos de buena práctica en el apoyo y la evaluación de TEA en mujeres. Es un documento bien interesante que también aborda de manera más profunda esa línea, pero de lo que tú planteas es absolutamente experiencia. Otro ámbito que también hoy día está apareciendo en las necesidades, ¿sí? Y que también daría para otra porción de trabajo, pero gracias por ponerlo ahí sobre la mesa, mi inquietud a lo mejor. Bueno, también a lo mejor desde la invitación, desde nuestra instancia de formación que tenemos en la universidad, ustedes próximos también a egresados, también los profesionales que están, que tenemos nuestro diplomado orientado a TEA, que tuvo su primera versión este año, y lógicamente proyectamos que el próximo año también se pueda ir buscando. Así que es parte también de la oferta educativa de formación continua que se ha generado en la carrera. Así que totalmente invitados, tanto ustedes, ¿cierto?, en su futuro egreso, como también las unidades educativas y sus profesionales. Una instancia, la verdad, muy enriquecedora, tanto para quienes necesitamos el diplomado, Que nos encanta hablar de eso. como para los que participaron, porque fue muy reflexivo todo. Entonces fue de veras muy hermoso poder vivir esa experiencia de capacitación y de formación continua, porque finalmente chiquillos, chiquillas, nunca terminamos de aprender. Es más lo que ignoramos que lo que sabemos y paguen por ahí. Entonces siempre hay que seguir buscando y perfeccionando. Así que también les invitamos a esa instancia que las familias les contamos. Bueno, y con esto yo creo que nos despedimos también de las personas que están en la transmisión. Agradecer también a nuestros intérpretes que nos acompañaron para lógicamente poder acceder a mayor cantidad de público de personas que tienen sus características sensoriales. Así que muchas gracias a todos, y también a ustedes por el respeto y silencio para que obviamente no se escuchara y tuviésemos una transmisión, esperamos dentro de lo posible lo más mayormente efectiva.